Nuevamente, buenas noches. Como cada jueves es un inmenso privilegio poder compartir con ustedes en nuestro tiempo, en nuestro programa Conectando con la Palabra. Como cada jueves, nuestro propósito es poder conectar situaciones en las que vivimos en el día a día, nuestras dificultades, nuestras pruebas, las situaciones que vivimos, todo lo que nos acontezca con la suficiencia de la palabra de Dios. Es imposible recibir consuelo, tener esperanza, tener paz, si nosotros no descansamos en la palabra de Dios y en lo que Dios nos ha prometido. En el día de hoy abordaremos un tema que muchos hemos tenido que vivir en este 2020. ¿Cuántas resoluciones, metas, sueños, oportunidades adornaban el inicio de este año 2020? Sin embargo, poco a poco se fueron desvaneciendo. Lo que parecía un año de optimismo para muchos ha sido uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir. La humanidad ha tenido que enfrentar retos inimaginables. Hemos sido bombardeados de malas noticias por las redes, por la televisión, los vecinos, los familiares. Noticias que han producido en nosotros ansiedad, han producido preocupación y en otros casos mucho dolor. En ocasiones hemos visto un poco de luz y nos ha alegrado. Hemos creído que estamos al final del túnel. Sin embargo, recibimos la información que el tiempo de aislamiento, el tiempo que debemos continuar cuidándonos, el tiempo que debemos continuar en casa, debe de continuar. Aún descansando en la soberanía de Dios, ver derrumbada y alejada el final de esta pandemia produce en nosotros frustración, produce abatimiento y en ocasiones, como dice Proverbio 13:12, ver demorada esa esperanza ha enfermado nuestro corazón. En el día de hoy hablaremos del tema del desaliento y estamos expectantes para que el pastor Luis Méndez nos comparta cómo podemos combatir el desaliento de una manera bíblica. ¿Realmente hay oportunidad para nosotros como cristianos de salir victorioso? ¿Es pecado estar desalentado? Para respondernos esas y otras preguntas, vamos a invitar al pastor Luis Méndez que comparte con nosotros su meditación en el día de hoy. Lo va a acompañar el pastor Eduardo Saladín en el tiempo de pregunta y respuesta, y a él le vamos a pedir que nos dirija en oración para que en el día de hoy Dios se acuerde de nosotros aquí. Dios nos visite y Dios realmente nos transforme y nos permita ver, como dice el Salmo 106, la prosperidad de sus elegidos. Pastor Saladín, si usted puede dirigirnos en oración, Sí. por favor. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Qué bueno es poder entrar a tu presencia. Qué bueno es poder tener comunión contigo. Qué bueno es poder decir que el Dios creador de todas las cosas es nuestro Padre y que si estamos en tu presencia es por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Padre, nosotros te oramos que tú asistas al pastor Méndez en su ministración. Nosotros te pedimos que tú le des una doble unción de tu espíritu. Oramos también por nosotros que hemos de recibir tu palabra. Henos aquí, Señor. Nosotros queremos aprender cada día más de cómo tratar con nuestras almas, cómo conocerte mejor a ti. Oramos que tu espíritu se mueva libremente en medio nuestro y que aplique tu palabra a nuestros corazones. Gracias por este ministerio, Señor, y gracias por todos los hermanos, por todas las personas que cada jueves se conectan para aprender de tu palabra. Transfórmanos, oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía tanto Daniel como el pastor Eduardo, es un tiempo donde queremos ir a la palabra. Y una de las cosas especiales en momentos como los que estamos viviendo ahora mismo es que todos estos acontecimientos que suceden tan rápido,
a veces nosotros no nos da chance a procesar muchas de esas cosas. Nosotros a veces estamos como en el piloto automático y en verdad somos seres humanos que tenemos cuerpo, que tenemos un alma, tenemos sentimientos. Y yo siempre digo, cuando Dios nos diseñó, todo lo que envuelve a nosotros como seres humanos, hay cosas bastante complejas en nosotros. Todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos experiencia. Y si usted tiene más de 5 días de nacido, usted sabrá que hay cosas en la vida que no salen como uno piensa. Entonces, de alguna manera, estas crisis nos marcan. De alguna manera, nosotros somos afectados. Todos nosotros en esta pandemia del COVID-19, de una manera u otra, hemos sido afectados. A algunos nos ha tocado más fuerte que a otros, pero han venido las limitaciones, han venido las frustraciones. Y esa crisis, cuando se extiende, es desgastante. Y eso es exactamente el concepto que nosotros queremos trabajar cuando decimos desaliento. En verdad, el desaliento llega porque la prueba se alarga. Cuando nosotros en marzo comenzamos en esta crisis del COVID-19, estaba todavía el elemento de la novedad. Nosotros nunca habíamos pasado por algo así. Habían cosas que resultaban difíciles, pero el aspecto de la novedad todavía lo hacía más manejable. Nosotros veíamos cómo los países estaban procediendo, cómo estaban cerrando algunas cosas. Nosotros nunca, que recordemos, habíamos tenido que tener tanto cuidado de usar máscara, de hacer tantas cosas. Entonces, al principio, aunque son cosas muy fuertes, por el mismo elemento de la novedad, son más manejables. Entonces, nosotros estábamos en marzo, nosotros estábamos en abril, nosotros veíamos las noticias, abril se pasa a mayo. Y si usted es como yo, ya cuando el asunto pasa a junio, entonces es que uno empieza a sentir que las fuerzas se están acabando. Como yo he mencionado aquí muchas veces, hay hermanos por teléfono que han dicho, pastor, a mí se me gastaron los versículos. Eso es una expresión, obviamente es jocosa, porque no es verdad que se le gastan los... Pero la idea es ya, todo lo que yo pienso, ya es lo mismo, ya... Entonces empieza ese cansancio, vamos a ponerlo así. Las mismas limitaciones, nos levantamos otra vez a las mismas dificultades y esto parece como que no tiene fin. Esa crisis extendida que desgasta se convierte entonces en desaliento. Es como ese peso en el alma para poder hacer los deberes que Dios nos manda. Entonces, la tesis nuestra en este estudio y en todos los estudios que hemos hecho es que la Biblia nos ha sido dada como la prescripción divina para trabajar nuestras dificultades. Todas las circunstancias nuestras como seres humanos están en la palabra. Y el trabajo nuestro es ir a la palabra, poder diagnosticar nuestras circunstancias conforme a la palabra. Y una expresión que el pastor Eduardo usa mucho es no solamente ver las causas del problema, pero la cura también está en la palabra. Eso nos lleva a decir que debemos ser gente de la palabra. Nuestros problemas en sí se complican más porque no sabemos manejar la palabra, no sabemos aplicar los principios bíblicos de la palabra. Y yo creo que lo que hacemos en este tiempo es mutuamente edificarnos a decir cómo podemos ir a este libro, al manual de la vida, a la voluntad de Dios revelada para ver cómo podemos ayudarnos a procesar lo que estamos pasando. Así que tanto el pastor Eduardo como yo, lo que somos facilitadores en este grupo, traemos los conceptos y la idea es que Dios nos conceda en su gracia que podamos ir practicando todas esas cosas. Entonces, hace un tiempo, cuando empezamos en esta iniciativa, me tocó hablar un poco de cómo procesar bíblicamente en las pruebas y es como la primera parte de este material. Eso está en el canal de YouTube que está publicado aquí, por si alguno lo quiere tomar como referencia. Yo voy a hacer una introducción como resumiendo esa primera parte para ir entonces a nuestra segunda parte. El desaliento, el desánimo, es algo que aparece en las Escrituras. Grandes líderes de Dios se han desanimado.
Yo voy a poner en la pantalla, como siempre, algunas notas para ir compartiendo. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia gente como Moisés, el gran líder de Dios. Se desalentaba. En un momento él sintió que era demasiado el pueblo, era mucho para él. Dice en Números 11 que Moisés dijo, yo no puedo con este pueblo tan grande, es mucha la carga para mí. No solamente eso, Josué, su sucesor, en un momento cuando estaban tratando de entrar a la tierra prometida, él sintió que no podía, que no tenía la sabiduría, no tenía la fuerza. De hecho, él llegó a decir, ojalá no hubiéramos quedado de aquel lado cuando estábamos allá. Elías, el gran profeta de Dios, a Elías se le conoce como uno de los hombres que Dios más usó. Y ustedes conocen la historia en Primera de Reyes, que él llegó un momento amenazado por una mujer. Él deseaba morirse. Él expresó a Dios su carga emocional tan grande que él dijo yo, y eso fue después de una de las manifestaciones más grandes que han sucedido en el Antiguo Testamento, cuando él oró para que Dios descendiera y todos esos falsos profetas quedaron al descubierto, pero él no pudo prevalecer y se desalentó. David, nosotros encontramos en muchos de los salmos cómo David experimentaba esto. En un momento específico, un salmo muy famoso, el Salmo 42, él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Perdón, el salmista llega a expresar ese aspecto, esa carga dentro de Dios con relación a eso. El salmista David está abriendo su corazón continuamente. Es un tema que permea casi todo el libro de los Salmos. En un momento dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Ese es el Salmo 73. Los discípulos también se desalentaron. Algunos veían, se entristecían porque ellos tenían una visión del reino de Dios y cuando las cosas pasaban, ellos ni sabían qué era lo que estaba pasando y muchas veces se desalentaban. Jesús llegó a desalentarse en el momento crítico de su ministerio en el Getsemaní. Estuvo allí con algunos y ese es un tema que nosotros queremos desempacar y ver cómo lo hizo. Entonces, todo esto para decir, el tema del desaliento está en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo resolvieron ellos eso? Porque la Biblia fue inspirada para ayudarnos a nosotros en manejar de esto. Muy específicamente, ¿qué causan el desaliento? Déjeme compartirle una lista como resumen de las cosas que nosotros pensamos causan desaliento en nosotros. Prosperidad de los incrédulos, los impíos, la gente que desobedece a Dios aparentemente le va bien. Hay salmos escritos con relación a eso, donde David decía, viendo yo la prosperidad de los impíos, y tiene sentido servirte la idea. Frustración de los deseos, nosotros somos una máquina de deseos. Y cuando no se nos da lo que queremos, hay problemas. Confusión, incertidumbre, a veces no sé ni lo que voy a hacer y se me gasta la energía. Un pecado no confesado y mortificado, es decir, culpa en el corazón, desgasta el corazón. Temores, preocupaciones por un futuro incierto, trae desaliento. Un sufrimiento extendido, como decíamos, trae desaliento. Crisis globales, como la que estamos viviendo ahora. Inconformidad, no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Hay problemas con eso de desaliento. La crítica excesiva hace que el otro pierda la esperanza. Problemas personales, financieros, familiares, emocionales, a veces el aburrimiento. Ustedes pueden creer ahora en medio del COVID-19 que parte del problema con el desaliento es que la gente dice, pastor, yo estoy aburrido. En estos días en una cita de matrimonio, el esposo decía, pastor, es que yo me levanto todos los días, veo a esta mujer y ella ni se arregla ya, es la misma ropa, entonces yo estoy aburrido, pastor, decía la persona, abriendo su corazón. No sé ni cómo que vamos a manejar este asunto. Ven ustedes, son innumerables las cosas que pueden pasar para el desaliento. Ahora, Jesús experimentó el desaliento, pero nunca pecó. ¿Cómo Jesús manejó eso? Porque el ejemplo de Jesús existe
porque Él quiere hacer discípulos y Jesús modela para nosotros. Hay dos maneras como Jesús nos entrena. Una es por sus enseñanzas y otra es por su vida de obediencia, que es consistente con sus enseñanzas. Nosotros encontramos un momento histórico en el Evangelio que Jesús se desalentó. ¿Cómo manejó Jesús eso? Déjenme ir al texto. Todavía esto es como una introducción para llegar a nuestro punto que vamos a tratar hoy. Miren aquí, en Mateo capítulo 26 se nos narra básicamente el evento específico de Jesús. Dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, está hablando a sus discípulos aquí, le dijo, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, oiga qué equipito eligió Jesús, y ahorita yo lo voy a comentar sobre eso, comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse. Y entonces les dijo a ellos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Señores, eso fue Jesús. Y la pregunta es, si eso fue Jesús, que fue Dios y hombre sin pecado y experimentó eso, ¿qué usted cree de usted y de mí? La pregunta es cómo Jesús combatió eso, porque el desaliento en sí no es pecado, sino cómo respondemos al desaliento. Y hay varias cosas que nosotros aprendemos en este modelo, todavía introduciendo nuestro tema para esta noche. Y es, los primeros efectos del abatimiento no son pecado. El pecado está en no contraatacar los bombardeos del desaliento. La bomba cayó, el efecto vino, el Señor sintió el abatimiento, pero de inmediato contraatacó el abatimiento. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo venció Jesús el desaliento específicamente en esto? Bueno, el pastor John Piper, uno de los pastores muy queridos para nosotros, él señala aquí 6 aspectos de cómo Jesús trabajó eso. Lo primero es, escogió amigos cercanos para que estuvieran con él. Amigos cercanos. Señores, ustedes pueden creer que Jesús necesitó amigos en medio de la tristeza. ¿Y usted sabe a quién eligió? Uno fue a Pedro, que le negó, y los hijos de Zebedeo, que cuando estaban en el ministerio, uno quería ser el jefe de la Fuerza Armada y el otro quería la dirección de aduana. O sea, aquí no estamos hablando de gente muy espiritual. Y algunas veces nosotros decimos, no, es que yo no encuentro como gente a quien confiarle. Usted sabe que Jesús no tuvo problema en tener a Pedro y los hijos de Zebedeo. Porque Jesús sabía que una de las cosas claves para vencer el desaliento es tener gente cercana que nos ayuden en cuanto a eso. No solamente eso. En segundo lugar, aquí lo que vemos en el texto también es que Él le abrió el corazón a sus amigos. Les abrió el corazón. Jesús no tuvo problema para decir cómo se estaba sintiendo. Jesús le dijo, mi alma está muy triste. ¿Qué tan triste? Bueno, hasta casi al límite de la muerte. O sea que Jesús fue transparente. ¿Usted ha visto cómo son gente a veces cuando le llaman? Le dice, ¿cómo está la cosa? Más o menos ahí. Pero después está cayendo muerto y porque uno siente que si le abre el corazón a otro y le expresa cómo se siente, eso es signo de debilidad. Ustedes saben, Jesús no tenía problemas con eso. Jesús no tenía eso complejo. A gente del calibre de Pedro que le negó y a los 2 hijos de Zebedeo que estaban en todo, menos en esto, Jesús le dijo, yo estoy bastante triste. Y ese es un modelo de Jesús para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a cultivar ese sentido de transparencia. ¿Quiere decir que yo debo hacer eso con cualquier persona? No, obviamente hay que tener sabiduría para hacerlo. Jesús pidió intersección. Le dijo, velad, quedado aquí conmigo, ayúdenme. Jesús derramó su corazón en oración, oró al Padre. Fue al Padre y le dijo que se haga como tú, que no se haga como yo, sino como tú. Descansó su alma en la soberana sabiduría de Dios y puso su mirada en la gloriosa gracia venidera al otro lado de la cruz. Jesús decía, Jesús soportó la cruz porque tenía la esperanza puesta en el lado.
Ni Jesús se libró del desaliento, pero tuvo la sabiduría para vencer el desaliento. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo respondemos nosotros cuando llega esa circunstancia del desaliento? Cuando decimos responder con fe en las pruebas, nos estamos refiriendo a una actitud que incluye determinación, que incluye confianza. Nosotros somos gente que tenemos esperanza. Nosotros en los momentos más oscuros podemos contar con las promesas de Dios. Yo quisiera entonces, basado en eso, lo que voy a hacer es compartir 7 aplicaciones bíblicas para vencer el desaliento. Yo voy a hacer lo más breve posible en cuanto a esto. Déjenme decirles cuál es la idea. Ninguno de nosotros puede evitar sentirnos desalentados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te llegue el desaliento? Y lo que yo quisiera es extraer de la Biblia algunos principios que puedan ayudarnos. De nuevo, señores, yo no estoy hablando aquí de teoría. Estos son principios que pueden tomar el alma y sustentarla en medio de la tristeza. Cuando sentimos que vamos decayendo, cuando sentimos que estamos drenados, aquí está la palabra para ayudarnos. Según a los Corintios en general, se escribió como uno de las prescripciones bíblicas más hermosas para trabajar las aflicciones y la adicción. Y yo quiero concentrarme específicamente en 2 Corintios 4 para traer estos 7 principios que vamos a ver aquí de cómo trabajar el desaliento. Entonces, aquí va. Lo vamos a ir viendo, dando algunas observaciones y la idea es que podamos después tener un tiempo de reflexión. 7 aplicaciones bíblicas para vencer el desaliento. Primero debemos recordar la realidad del amor de Dios. Del amor de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4, el verso 1, dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, entonces no vamos a desfallecer. Esa es la versión de las Américas. La nueva versión internacional lo traduce así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en el contexto está hablando de ese amor de Dios. Hemos recibido misericordia. Usted sabe que cuando nosotros estamos en medio de su abatimiento, el problema no es que vemos demasiado, sino que dejamos de ver. Nosotros ponemos la mirada en la circunstancia y se nos olvida lo que Dios es para nosotros en Jesús. Y el primer paso en medio de un desaliento es recordar de lo que tienes en Jesús. Esto parece algo sencillito, estamos hablando de los fundamentos de la vida de fe. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está por nosotros en Jesús, entonces ¿quién podrá prevalecer contra eso? Y yo creo que uno de los problemas en la generación en que vivimos es que no reflexionamos en lo que Dios es para nosotros. Alguien decía que el problema de nosotros es teológico. Nosotros tenemos una teología en la Biblia y otra teología funcional, que es la que vale. Pero a veces los cables se confunden. Yo leo la Biblia y veo mucho de Dios, pero cuando me llegan los momentos cruciales, no aplico lo que sé de Dios, la teología funcional. ¿Cómo tú describes a Dios? ¿Cómo tú describes a Dios contigo? ¿Cómo es el Dios que tú imaginas? Sí, porque si la visión que tú tienes de Dios es como un Santa Claus, de eso que ponen en Navidad en las tiendas, que hay que ayudarlo hasta para pararse de la silla. Entonces, así será tu visión de la vida, porque tú es un Dios así, lo que despierte más compasión que temor. Pero cuando Dios habla de Él en la Biblia, cuando Dios habla de Dios, lo que Él dice es que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Que Dios habla al mar y le obedece. Que Dios calma los vientos. Y ese es el Dios que está por nosotros. Entonces, esto es sencillo. ¿Qué tan grande experimentas tú el amor de Dios para ti? Porque ese es el regalo más grande que se te ha dado. No hay nada que pueda superar en grandeza el regalo que hemos alcanzado en Jesús, que es Dios por nosotros, su amor por nosotros.
Y el apóstol Pablo a una iglesia sufriendo le dice, ya que tenemos ese ministerio, según lo hemos recibido por misericordia, no desfallecemos. Entonces se trata de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios está en su trono, Dios reina, Dios gobierna, Él está por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios es por nosotros, ¿cuál es el problema? Si no tenemos esa perspectiva del amor de Dios, entonces cualquier cosa en esta vida nos va a robar el gozo y nos va a robar la paz. Entonces es una visión de entender esa realidad. No solamente eso. En segundo lugar, otra manera de responder bíblicamente al desaliento es practicar la transparencia y la autenticidad. Lo vimos en Jesús cuando Jesús le decía a estos amigos que eligió que no eran los más espirituales del grupo y le dijo, mi alma está muy triste, ayúdenme, velen conmigo, acompáñenme, quédense aquí. El apóstol Pablo dice en el verso 12 aquí en 2 Corintios 4, sino que hemos renunciado al oculto. Nuestra vida son vidas de transparencia. Hemos renunciado a lo vergonzoso. ¿Qué significa eso en la práctica? Que impacta nuestro estilo de vida. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que andamos ahora en este estilo de vida? Mediante la manifestación de la verdad. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Usted cree que esto es lo mejor que Pablo encontró decirle a una iglesia que estaba en medio del sufrimiento? La versión, esta traducción actual, a veces me gusta usar varias versiones de la Biblia para facilitar las palabras. Dice, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad, por eso todos pueden confiar en nosotros. Entonces, ¿en qué sentido esa vida de autenticidad, de limpia conciencia puede ser clave en la sanación cuando estamos desanimados? Porque eso nos permitirá experimentar más ese amor de Dios. Cuando nosotros entramos en oscuridad en cualquier aspecto de la vida, eso bloquea de inmediato disfrutar su presencia. La felicidad nuestra está íntimamente relacionada a disfrutar la presencia de Dios. Entonces, el problema no es que Dios está lejos. El problema es que yo no lo experimento tan cerca. El problema no está en Dios. ¿Saben qué? Dios no se mueve. Cuando una persona dice, yo siento a Dios lejos, adivine cuál fue que se movió. Porque Dios siempre está en el mismo sitio. Dios no cambia. Dios no es como nosotros. A nosotros a veces, alguien que amamos nos hace algo y se nos sube la sangre y ya nosotros casi lo vemos hasta como un enemigo. No, Dios no es así. Dios no funciona así. Cuando Dios nos amó en Jesús, nos amó de tal manera que todo lo que Él dispone nunca cambia. Piense por un momento esto, el amor de Dios nunca cambia. Dios no nos amó ayer más de lo que nos ama hoy, ni de lo que nos amará mañana. Porque su amor para nosotros no está basado en lo que yo hago. Su amor está basado en lo que Jesús ya hizo hace 2000 años. Es un amor que existe porque la cruz existe. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? ¿Por qué no experimento muchas veces la presencia de Dios? Bueno, nosotros necesitamos cultivar más esa limpia conciencia para poder disfrutar más su presencia. El apóstol insiste, esa manifestación de la verdad, ese aspecto de la palabra, estar lleno de esa palabra. Y nosotros necesitamos ser gente que experimenta esa realidad en el día a día. Nosotros no andamos con astucia, nuestro trabajo no es de inteligencia, nuestro trabajo es de fidelidad. Son dos cosas muy diferentes. Dios está por nosotros en Cristo Jesús. Y esa es toda la respuesta que podemos dar en cuanto a eso. No solamente eso,
En tercer lugar, otro aspecto que encontramos aquí es debemos evitar enfocarnos en nosotros mismos. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. El énfasis aquí, la atención no está en nosotros mismos, en nosotros mismos. Ustedes saben que el problema que nosotros traemos de fábrica se llama egoísmo. Uno le pone muchas palabras y ahora hay oportunidad de ser muy creativo, pero la Biblia no es tan en eso. La Biblia tiene un nombre para cada cosa. Eso se llama egoísmo y esta es la generación que ha exhibido más egoísmo quizás en la historia de la humanidad. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Demasiado centrados en nosotros mismos. Algunas veces nosotros creemos que lo que nos está pasando a nosotros debe convulsionar al mundo. A veces nosotros creemos que el problema que yo tengo, la humanidad entera debería estar preocupada. Y la realidad es que Dios no piensa así. Nosotros tenemos que ubicarnos. Dios está en el negocio de transformarnos a la imagen de Jesús. Escuchen esto. La principal prioridad de Dios no es nuestra comodidad. La principal preocupación de Dios es nuestra santidad. Son dos dinámicas diferentes. Y una de las cosas que el sufrimiento hace es que nos ayuda a no enfocarnos tanto en nosotros mismos. A veces ese desaliento nos lleva a vivir más en comunidad. Yo creo que ahorita el pastor Saladín tendrá el micrófono, pero yo creo que de los pastores que estamos aquí, una de las bendiciones que los pastores tienen dentro de muchas cosas es que uno está envuelto en el sufrimiento del pueblo y eso hace que el corazón de uno esté siempre como más sintonizado con la eternidad. El sufrimiento bendice y a veces el uno estar participando de todos esos padecimientos, entonces hace que uno no se queje tanto. ¿Sabe que con el amor que nos caracteriza en esta comunidad de conectando en la palabra, déjame decirle algo en amor. Nosotros nos quejamos demasiado, hermano. Nosotros nos quejamos demasiado. Nosotros debiéramos de ser la gente más agradecida del planeta. Nosotros deberíamos ser la gente que muestra más contentamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque el principal problema nuestro está resuelto. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. A nosotros nos sacaron de la goma del camión, de abajo de la goma del camión, como decimos. Dios, en su soberana voluntad, nos amó en Jesús y nos ha dado tanto. Hermano, yo no sé tu condición hoy, pero déjame decirte, Dios te ha dado más de lo que mereces. Eso es una verdad que puede encontrar aplicación a todo ser humano. El día que Dios nos dé lo que merecemos, ninguno de nosotros va a estar en este chat, porque ninguno de nosotros va a estar viviendo. Entonces, Dios nos ha dado mucho. Entonces, ese balance es necesario de que a veces nosotros nos desalentamos porque estamos tan enfocados en nosotros mismos en la aflicción que perdemos el balance de lo que hay. Quizás Dios te frustró el deseo de lo que tú querías, pero tú no estás entendiendo. Quizás más tarde tú verás la bendición que eso es. Quizás las cosas no te han salido como tú estás pensando, pero Dios te ha dado otras cosas. Dios permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. Dios está en su trono, Dios es mucho más sabio que nosotros, Dios sabe lo que Él está haciendo. En ese proceso de santificación, Dios sabe cuándo restringirnos, porque hay bendiciones para las cuales no estamos listos. Y Dios es bueno cuando nos sale al frente. Entonces, uno de los mejores pasos que podemos dar en el desaliento es, vamos a balancear este asunto. No todo es nosotros y nuestro sufrimiento. Hermano, mientras nosotros estamos aquí en este chat, escuchando la palabra de Dios, qué bendición tan grande. Hay gente que está en una sala de cuidado intensivo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí conectados. Entonces, a veces hay una escala que nosotros usamos para medir nuestras aflicciones que sencillamente está disfuncional. No es así.
el apóstol decía, no nos enfocamos en nosotros mismos. El centro de atención no somos nosotros. Dios nos ha salvado para su gloria. El propósito principal por el que existimos es para la gloria de Dios. Y quizá en esta aflicción Dios puede alcanzar ese propósito de que Él sea glorificado. No solamente eso, en cuarto lugar, debemos aceptar nuestras limitaciones. Aquí en 2 Corintios, el verso 7, 2 Corintios 4, el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro que es Jesús para nosotros en vasos de barro. ¿Y cuál es la razón para que está en un vaso de barro? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo voy a leer otra vez el versículo. Tenemos este tesoro que es Jesús por nosotros en un vaso de barro. ¿Y saben cuál es la idea? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y la clave aquí es esta, hermanos. En la vida de fe, en la vida cristiana, no hay héroes de este asunto. Aquí no hay crédito para ninguno de nosotros. Dios está en el negocio de promover su gloria. Ese es todo el negocio de Dios. Nosotros somos fichas en ese ajedrez. Todos nosotros tenemos un problemita técnico de fábrica. Querámoslo o no, lo expresemos abiertamente o no, pero todavía el pecado remanente que hay en nosotros, queremos una cuota del crédito, queremos brillo, queremos subir. Y algunas veces las dificultades vienen para Dios ubicarnos donde estamos. Hermanos, la realidad es que nosotros no somos tan sabios como pensamos. Nosotros no somos tan fuertes como pensamos. Nosotros no somos tan valientes como pensamos. No somos tan grandes como pensamos. Y a veces las dificultades vienen como un regalo de Dios para que nos ubiquemos donde que sea. ¿Saben que nosotros dependemos cada segundo de nuestra vida de la gracia de Dios? Cada segundo de nuestra vida dependemos de la gracia de Dios. Entonces, muchas veces ese abatimiento viene porque a nosotros nos causa mucho pesar el que no se den las cosas como queremos o la comodidad se ve afectada. Muchas veces la visión nuestra es demasiado horizontal. Nosotros estamos demasiado aquí en lo temporal, en lo que se ve. Y Dios está más interesado que cultivemos una visión a lo eterno. Entonces, dice el apóstol Pablo muy claramente, hay un regalo que Dios nos ha dado en Jesús y lo ha puesto en vaso de barro. No hay atractivo alguno, ahí no hay crédito alguno. Como en otra parte de la Biblia dice, si todo se ha dado de gracia, entonces ¿cuál es el mérito? Si se te ha dado todo, ¿cuál es el mérito? Y la clave es la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a verlo y darle el crédito. Nosotros debemos ser gente que mencionemos más por la gracia de Dios. Nosotros debemos saturar más nuestro lenguaje recordando que lo que sea que haya es por la gracia de Dios, porque es por su gracia. Nosotros nos levantamos, nos acostamos, nos despertamos, vendemos, compramos, salimos y debemos de tener en cuenta que se trata de la gracia de Dios. Y muchas veces el Dios nos pone en nuestros límites de nuestras fuerzas para que nos acordemos que la grandeza, la extraordinaria grandeza del poder siempre será de Dios. Y eso es una bendición inmensa. Dios es bueno cuando nos sale al frente porque nos estamos sintiendo ya muy poderosos. Dios es bueno cuando nos sale al frente porque nos estamos sintiendo muy sabios. Es bueno que Dios nos pinche las llantas del coche cuando nosotros vamos muy rápido. Dios es bueno en hacerlo así. Los que somos padres que estamos aquí, nosotros experimentamos eso con nuestros hijos. A veces nuestros hijos no entienden que cuando ellos van, ya uno viene, como me decía mi papá. A veces uno cree que puede aconsejar a los padres. A veces uno pierde la perspectiva de ver sabiduría en ellos
porque yo me siento que puedo, y eso nos pasa con Dios también. Y el apóstol Pablo es muy claro, lo bueno que pueda haber en nosotros existe porque la gracia existe. Y ese lenguaje es sanador. El desaliento se sana no porque nos sintamos más grandes, sino porque nos sintamos más pequeños. El desaliento no se sana porque yo me crea más poderoso. El desaliento se sana cuando yo me doy cuenta que soy muy dependiente de la gracia de Dios. Las fuerzas no vendrán de nosotros mismos. Solamente Dios puede hacerlo. No solamente eso. Vamos bien. Vamos por 5 ya. Nos quedan 3 más. Yo espero que no se desconecten. Yo no sé cuál es la expectativa suya cuando usted se conectó aquí. Pero esto es lo que la Escritura prescribe. Debemos usar nuestro dolor para ayudar a otros. ¿Usted puede creer que esto es así? Miren qué interesante cómo el apóstol Pablo presenta esta dinámica. Dice en 2 Corintios 4, versos 8 y 9, afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Oiga, para cada mención que hay ahí, hay un pero. Eso es impresionante cómo lo hace. Hay una aflicción inmensa, pero no me siento tan agobiado. Estoy afectado, perplejo, pero no estoy desesperado. Perseguido, pero no me siento abandonado por Dios. Derribado, pero no estoy destruido. Como dicen muchos, uno puede perder una batalla, pero no la guerra. Y el verso 15 más adelante, en el mismo capítulo, dice, porque todo esto, miren la idea aquí, todo esto que hemos mencionado, todo lo que está ahí, lo que está en las cosas anteriores, todo eso por amor a vosotros, para que la gracia, ahí está la palabra clave, se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Esta es una tesis bastante interesante, la que este texto también. Todo lo anterior de estar afligido, agobiado, perseguido, derribado, la dinámica de no claudicar en cuanto a eso, todo eso es por amor. Usted sabe que hay gente que diría, ay, no me amen tanto así entonces. Si todo eso por amor, que no me amen tanto. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, que es por amor. ¿En qué sentido por amor a vosotros? Hay un fin, hay un propósito para que la gracia se extienda, para que las acciones de gracia abunden. Entonces, me decirle esto. Una de las cosas que el dolor en extensión hace que nos hace más sensibles. De nuevo, déjenme decirle a los hermanos que están aquí, abrirle mi corazón como pastor. Y yo estoy seguro que los pastores que están aquí en el chat van a colaborar conmigo. Una de las cosas que Dios trabaja en los pastores es que seamos gente más sensible. Es una lucha que los pastores tenemos. No queremos lucir tan automático, tan mecánico, tan lejano. No quiere ser de carne y hueso. ¿Saben cómo Dios hace eso? Nos pone en sufrimiento. Y lo que hace el sufrimiento es que yo entiendo mejor al otro cuando sufre. No sé si le ha pasado a usted, pero hay gente que uno le está compartiendo algo, una experiencia, un dolor o algo, y el otro luce como tan en otro planeta. No sé si le ha pasado a usted con alguien hablando, que usted dice, esta persona no me está entendiendo de qué estamos. Esta persona no tiene ni idea de lo que yo le estoy diciendo. Hombre bendecido es un hombre sufrido. Y la razón es porque es un canal de bendición luego. Una de las cosas que como pastor uno dice, Señor, úsame en el sentido de que las ovejas se sientan amadas, de que las ovejas se sientan entendidas. Pero ¿qué usted cree? Uno se pasa el día entero oyendo problemas, oyendo dificultades, oyendo lo que sea. Y con el tiempo, eso es lo que desarrolla en una habilidad de sensibilizarse. Entonces, Dios usa el dolor para despertar en nosotros esa sensibilidad. Que lo trae así.
Cuando la gente pasa por situaciones difíciles, usualmente son personas muy buenas para ir a consolar a otros. Son muy buenas. De hecho, es bíblico. Este mismo libro, segundo a los Corintios, empieza diciendo que Dios nos consuela especialmente para que nosotros podamos consolar a otros. Pero para que exista el consuelo, tiene que existir el sufrimiento. Entonces, todo esto está encadenado y la idea es, Dios obra en nosotros de alguna manera cuando sufrimos, para hacernos más como Cristo, para hacernos más sensibles al otro. Dos más y con esto voy a terminar. En sexto lugar, debemos aprovechar el sufrimiento para renovarnos. Nosotros dedicamos un estudio aquí la vez pasada de cómo el sufrimiento puede ser una oportunidad. Y dice segundo a los Corintios 4:16, por tanto no desfallecemos, no nos cansamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va descayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. La palabra clave que se resalta aquí es esa renovación. Es esa renovación. Dios quiere que nosotros nos renovemos. Dios quiere que crezcamos. Entonces, déjeme decirle en realidad, todo lo que hacemos puede ser ubicado en dos categorías. O pertenece a nuestro hombre exterior o pertenece a nuestro hombre interior. La tragedia es que usted esté más preocupado por el hombre exterior que por el hombre interior. La tragedia es que usted le dedique más tiempo, esfuerzo, recursos a cómo luce por fuera que a cómo realmente por dentro. Porque eso es contrario a lo que Dios prescribe. Lo que encontramos aquí es una dinámica excelente donde Dios nos pasa por dificultades con la idea de que aunque lo exterior se vaya decayendo, el interior se va renovando. Luego, Dios está en el negocio de hacernos como Jesús. Eso es todo lo que Dios quiere aquí. Nosotros estamos en un preparativo para el cielo. Todo lo que está pasando aquí es condicionándonos para lo que viene, que es eterno. Entonces, el cielo comienza aquí en la tierra. Si nosotros no nos parecemos a Jesús aquí, ¿qué es lo que usted va a hacer en el cielo? Usted va a estar aburrido en el cielo. Yo creo que hay gente que en verdad no están listas para estar en el cielo, porque lo que se van a aburrir. Si usted se aburre en una iglesia y encuentra el sermón largo cuando el pastor va por 45 minutos, ¿y qué es lo que usted cree que usted va a hacer en el cielo? Entonces, yo creo que la idea es, tenemos que parecernos más a Jesús ahora. Y hay un costo, eso no es gratis. La santificación no es gratis. Algo hay que sacrificar. El día que la comodidad se convierta en una competencia de su santidad, usted va a tener que elegir, pero no siempre conviven juntos. Y el apóstol Pablo es muy claro, necesitamos una renovación. Nosotros necesitamos crecer, parecernos más a Jesús. Usted puede tener 70 años en una iglesia y la pregunta no es cuántos años usted tiene en una iglesia, la pregunta es cómo el tiempo que está en la iglesia le hace parecerse más a Jesús, porque ese es el negocio en el que Dios está. Dios nos acepta en Cristo tal y como estamos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Desde que usted es lavado por la sangre de Cristo, arranca un proyecto de renovación que no termina hasta el día que usted vaya a su presencia. Dios no se para de renovarnos. Nosotros tenemos muchas cosas que necesitamos cambiar y Dios usa muchas veces el desaliento, el sufrimiento, para eso, para ayudarnos. Y finalmente, para dar un tiempo de que el pastor Eduardo pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan, debemos mantener un enfoque de la eternidad. Y esta es la parte donde yo creo que el apóstol Pablo se especializa. Dice segundo a los Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera. Yo no sé qué usted entiende cuando el apóstol dice aquí que era una aflicción leve y pasajera. Quizá usted piensa que era un dolor de cabeza que él tenía o que no podía salir por el COVID-19, que había... Este hombre estaba en gran sufrimiento. Y él dice, esta aflicción leve, esta aflicción pasajera, ¿cómo que leve? Un hombre estaba preso.
Un hombre que estaba en persecución, que lo había, y él dice, no, eso es nada, es algo pasajero. Porque, ¿cómo una persona puede ver un nivel de sufrimiento así como algo leve? Porque nos produce un eterno peso de gloria. Ahí está la clave. Que sobrepasa toda comparación. No hay manera de compararlo. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y la razón, hay un porqué. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que hace. Eso es lo que hace que algo pueda lucir leve, pueda lucir pasajero, solamente porque se está viendo en el rol de la eternidad. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de nosotros, hermano? El problema de nosotros es que yo estoy pensando en mañana. El problema mío es que yo estoy pensando en el fin de semana. El problema mío es que yo estoy pensando en este año. Dios está pensando en la eternidad. Eso cambia el panorama totalmente. Entonces, si yo hoy tengo que sufrir momentáneamente para tener una eternidad de más gozo, eso es buen negocio, es una buena inversión lo que estamos haciendo. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, déjeme cerrar con este texto. Es el autor de Hebreos poniendo en perspectiva cuál debe ser nuestro estilo de vida. Por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el ejemplo de Jesús, por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Él puso sus ojos en algo que le ayudó a soportar lo que había ahora. Entonces, amados hermanos, el problema no es si estamos desalentados. El problema no es si estamos desanimados. El problema es cómo estamos respondiendo a ese desánimo que hay. Y la prescripción divina es, no trates de resolver tu problema viendo para afuera, sino trata de ver hacia adentro. Trata de ver la gracia de Dios en tu vida. Y la idea es que veamos menos lo temporal y que nos enfoquemos más en lo eterno. Amén. Muy bien, entonces Daniel, ábremele el micrófono al pastor Eduardo Saladín. Bueno, la verdad es que esto ha sido demasiada información en poco tiempo. Demasiada información. Desde la primera pregunta, pastor, que muchas veces nosotros damos por sentado. Es un privilegio estar aquí. Muchos no vemos que el estar aquí, como usted decía, y no estar en una clínica, es un privilegio, es un regalo que Dios nos ha dado. Y nosotros dejamos de ver, como usted decía, el maravilloso poder y la gracia de nuestro Dios, que en vez de nosotros estar en una clínica hoy agonizando, estamos aquí, oyendo la palabra de Dios, exponiéndonos y ver que realmente nosotros confiamos en un Dios, que el amor de ese Dios nunca cambia. Y eso es una garantía inmensa. Nosotros somos muy cambiantes y este año todos los planes han cambiado. Pero qué maravilloso es recordar que tenemos un Dios que nunca cambia y que su amor para mí no depende de lo que yo hice, sino de lo que Jesucristo hizo. Eso es impresionante. ¿Y qué es lo que está procurando en este momento de nosotros, de dificultad, donde podemos tener desaliento? Es nuestra santidad. Dios nos ha dado mucho, no nos está dando lo que merecemos, sino que Él ha sido amoroso con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nada. Sin embargo, los que hemos descansado en el Señor, tenemos una nueva identidad en Cristo. Y antes de pasar al tiempo de pregunta y respuesta, esta es una oración que hacía en un currículum que yo le di a niños hace mucho tiempo y decía, dice a Padre, sabemos que los ataques vendrán, van a venir y que sentiremos los efectos. Nosotros hemos sentido los efectos en este tiempo. Danos la fe para contraatacar con municiones espirituales.
Danos las amistades espirituales que nos ayuden a correr la carrera poniendo los ojos en Jesús. Y una fe sólida, como usted decía, pastor, al final, que esté basada en las promesas eternas. Que vamos a pasar ahora al tiempo de pregunta y respuesta. Pastor Saladín, ya este es el tiempo de usted también abrir su micrófono y vamos a empezar a compartir las preguntas que nos han enviado hasta este momento. Pastor, ¿un creyente puede desalentarse constantemente? ¿Tiene esto que ver con la condición espiritual de esa persona? Yo pienso en general, la respuesta yo creo que sí. Todo en la vida que experimentamos tiene implicación en el aspecto espiritual. Yo creo que en la medida en que espiritualmente estamos más saludables, eso nos va a fortalecer a disfrutar más la presencia de Dios como hablamos. Yo no quiero decir exactamente de ser puntual en cosas, pero en general nuestra salud espiritual se va a evidenciar en la manera en que vivimos. Si yo estoy lleno de Dios, entiéndase, lleno de sus promesas, su palabra permea mi pensamiento, yo estaré en mejor capacidad de confrontar las dificultades que Dios me da aquí. En la Biblia nosotros encontramos dos textos que nosotros le llamamos contabilidad espiritual. Los que son contables, saben de números aquí. En Lamentaciones 3 dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Usted pone eso en la izquierda porque ese es el depósito que aparece en su cuenta cada vez que el sol sale. Por el otro lado, en Mateo dice, no preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Ahí está el retiro de cada día. Dios nos da todos los días nueva misericordia y nos da dificultades y debe dar cero. El crédito con el débito se encuentran y debe dar cero. Dios nunca nos va a dar hoy la misericordia suficiente para hasta el día de mañana. No, la misericordia de hoy sirven para hoy, como el maná en el desierto, el pan que Dios le daba, no podía guardarse. Tampoco Dios nos va a dar más dificultad hoy que lo que la misericordia de Dios pueden sostener, ¿no? Porque su palabra dice que a cada día basta su propio afán. Esa es una contabilidad que la única manera como funciona es si yo estoy bien con Dios. Si yo puedo percibir su amor para conmigo, si yo puedo decir como Job, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, como dice, el apóstol Pablo. Si yo puedo creer en su soberanía, que Él esté en su trono, que Él reina. Job decía, sucederá algo que Jehová no haya mandado. Entonces, en general, a la pregunta es, todo tiene una implicación con nuestro estado espiritual. Mientras más lleno de Dios estamos, más capacitados estaremos para afrontar la dificultad en esta vida. Pero déjeme oír el pastor Saladín, ¿qué va a decir? Yo estoy de acuerdo con usted al 100%, pastor. Lo que pasa es, lo único que yo añadiría es que nosotros tenemos, como tú dices, que prepararnos día a día, porque si vienen las situaciones que nos traen desaliento y no estamos preparados, no lo vamos a poder enfrentar. Si yo estoy, como tú dices, lleno de la palabra de Dios, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, llegó una situación X que me puede traer desaliento, pero yo la voy a interpretar, como tú dices, a la luz de la palabra de Dios. Entonces yo de ahí saco un principio adicional a lo que tú has dicho, y es que nosotros debemos hablar a nuestras almas antes de que el alma nos hable a nosotros. Amén. Pero para yo hablarle a mi alma, como tú dices, debe estar llena de la palabra de Dios. Quizás muchas personas no se dan cuenta, pero nosotros tenemos un diálogo interno constante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos que la gente me dice, pero ven acá, tú estás hablando solo, y eso es un diálogo interno que uno tiene. Por ejemplo, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde es que habla? En su corazón. El ciudadano de Sion, ¿qué dice la Biblia? Que habla verdad en su corazón. El salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, esa comunicación interna es poderosa.
Y si yo tengo mi mente llena de la palabra de Dios, cuando venga esa situación y yo le hable a mi alma, le voy a hablar con la palabra de Dios y por lo tanto, eso me ayuda a tener victoria. Excelente. Fíjense cómo en el Salmo 16, versículos 8 y 9, ¿qué dice el salmista? Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré conmovido. Entonces, si no seré conmovido, por tanto, se alegró mi corazón y se gozará mi alma. Él centró su mente en Dios y en sus bendiciones para enfrentar las situaciones que que tenía por delante en ese momento. Amén. Amén. Mire, oyendo lo que ustedes acaban de decir, es importantísimo llenarse de la palabra. Sin embargo, nuestra segunda pregunta dice, ¿por qué a pesar de conocer las escrituras, a pesar de haber memorizado muchos textos, hay momentos de desaliento en lo que estos nos afligen y nos quitan el gozo? ¿Qué puedo hacer para recobrar el contentamiento? Yo creo que la clave es que la palabra es viva. La diferencia entre la palabra de Dios y un libro es que la letra del libro puede darte información, pero no transformarte. La Biblia, en cambio, es poderosa. Se insiste mucho en las escrituras de hablar de esa ley de Jehová que transforma el alma, que aquieta el alma. Entonces, el asunto se llama administración, técnicamente. La palabra de Dios puede tomar vida en uno cada día, diferente. Hay versículos que uno lo lee y lo ha leído muchas veces antes, pero lo vuelve a leer en un momento específico y ese versículo cobra un significado diferente porque la palabra es viva y quien hace la función de aplicar la palabra al corazón es el Espíritu Santo. Entonces, el asunto no es que me sé el versículo, esa es la mitad. La pregunta es si se está ministrando el versículo a mi vida. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando nosotros estemos frente a la palabra, una de las cosas que debemos hacer siempre es orar y decirle a Dios que tú fortalezca tu Santo Espíritu mientras yo me expongo a la palabra. Porque solo el Espíritu Santo puede tomar la letra de la palabra y hacer la vida en tu corazón. Entonces, esa es una manera de responder, de decir, bueno, sí, yo me sé los versículos. Señores, los pastores nos pasamos el día entero alrededor de la Biblia, usualmente, en consejería, en predicación. Y usted cree que nosotros no tenemos esos momenticos, pero nosotros no sabemos los versículos. El asunto es que debe ser ministrado el versículo. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios tome vida en nuestro corazón. A mí me encanta la ilustración que usan esos plomeros y esa gente que trabajan con el cobre. Ellos usan estaño y ellos usan un soplete de fuego. Y cuando aplican el estaño junto a ese fuego, el cobre cede, un material químicamente que es muy fuerte. Cuando esa aleación, así se llama, se mezcla y el cobre cede. El corazón endurecido cede cuando se encuentra la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, entonces, de nuevo, la clave es entender que la palabra de Dios es viva, que convierte el alma. Es como una espada de doble filo que penetra para allá adentro. Y eso no es que yo me lo leí ayer. Uno nunca puede decir, pastor, pero ese versículo yo me lo sé. Pero es que eso no funciona así. Es que el mismo versículo que tú te lo sabes, hoy el Espíritu Santo te lo puede traer en una administración especial. Entonces, lo que necesitamos es más ministración del Espíritu en nuestras vidas. Esa es la idea. El Pastor Saladín, ¿algo que agregar? Yo estoy 100% de acuerdo con Luis, pero hubo algo que pensé cuando hiciste la pregunta
y se me fue de la mente. ¿Tú puedes repetir la pregunta? Yo estoy de acuerdo con Luis. Fue un detallito que Claro, es vi. una persona que entendió y se ha llenado de la palabra en mucho tiempo. Ella conoce la escritura, ha memorizado texto. Sin embargo, hay momentos de desaliento en los cuales eso la afligen y le quitan el gozo. ¿Cómo ella podía recobrar el contentamiento? Ok, yo estoy 100% de acuerdo con Luis, pero tenemos que entender algo que Luis dijo en 2 Corintios. El hombre exterior se va desgastando y el interior se renueva día a día. Con los años hay situaciones que a mí no me afectaban tanto, que ahora me afectan más. Entonces tengo que ver que también hay una mayor, quizás, déjame ver cómo lo defino, aunque hay una mayor madurez espiritual, yo creo que hay una mayor sensibilidad emocional y física ante ciertas situaciones, que si no hablamos rápidamente a nuestra mente, eso puede llevarnos al desaliento y por eso tenemos que hacer lo que Luis dice, pero que es indiscutible que con los años, como decimos nosotros, nos ponemos más blanditos y hay cosas que nos afectan más. Amén, amén. Una doctora nos escribió, ella decía, yo estoy en primera línea en esto de la pandemia del COVID. Siento una carga en mi hombro de ver que al hacer el diagnóstico de COVID positivo, veo el cuadro de la familia, dice ella, que tiene que darle el diagnóstico y la verdad que para ella eso embarga una carga emocional muy grande. Ella muchas veces le dice cosas que tienen que ver con la Biblia, sin embargo, ella se va al baño a llorar porque siente que su palabra, aun siendo piadosa, no hacen nada y se siente desalentada. Dice que a veces, aparte del cansancio físico, mental y emocional, de cómo lidiar con ese desaliento, siento por mi paciente hasta carga de conciencia, siento que yo soy la que tiene que dar el diagnóstico y no estoy preparado para dárselo. ¿Qué ustedes le recomiendan a esa doctora? Lo primero que yo le digo a la doctora es, todo lo que somos pastores en este chat nos hemos visto ahí. Son de las cosas más humillantes que existen, en el sentido de que nosotros no somos Dios. Nuestras palabras no tienen el poder de Dios. Y con el tiempo uno agoniza en esa realidad de ver sufrimiento que uno quisiera tratar de disolver y no puede, y uno aprende a confiar más en Dios. Nuestro trabajo es ser fiel a Dios y descansar en Él para lo que Él va a hacer, ¿no? Nosotros hacemos nuestro deber y dejamos los resultados en la mano de Dios. Esa es una agonía real que todo verdadero creyente experimenta. Eso lo experimentan los padres con los hijos, los médicos con los pacientes, los pastores con las ovejas. Dios es soberano al final en lo que decide hacer. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de cambiar a nadie, ni salvar a nadie, ni nada de eso. Algunos padres experimentan eso, por ejemplo, con la salvación de sus hijos. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de sus hijos. Ustedes los médicos con la vida de un paciente, etcétera, etcétera. La clave es confiar en Dios, en su bondad, con su soberanía. Dios es bueno en todo lo que permite. Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo aunque no entienda, creo que Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Su soberanía. Y en términos más prácticos, no cansarnos de hacer el bien. Hay un texto, creo que Gálatas, que habla eso de que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Hacer el bien cansa. Hacer lo correcto cansa. Tener que decirle, como dice la doctora, ese diagnóstico, aun cuando uno le da los versículos, aun cuando el tono sea adecuado, eso desgasta, eso cansa. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos nuestra labor, hagamos nuestra parte, hagamos lo que podamos de la mejor manera posible y esperar en Dios, que es el que tiene la respuesta. Ese es mi consejo. Amén. ¿El pastor Saladín tiene algo que agregar? Lo mismo que Luis dijo, lo único que yo añadiría es que
es verdad que esas cosas nos ponen tristes porque no somos de piedra, tenemos emociones, sentimientos, es difícil, es duro ver a las personas sufriendo a nuestro alrededor. Pero a la luz de lo que Luis decía, tenemos que ver a Dios en todo esto. Y nosotros tenemos una esperanza que el que no tiene a Cristo no tiene. Entonces, en medio de nuestra tristeza y en medio de la tristeza de ellos, sí podemos aprovechar, ¿verdad? En el momento oportuno, ya que estamos cerca de esas personas, para compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo y hacernos el propósito de, con amor, con delicadeza, con gracia, compartir el evangelio con esas personas. Amén. Amén. Nos escribe alguien y dice, me ha ayudado mucho recordar todo lo que Pablo enumera en Efesios 1 sobre las bendiciones espirituales en Cristo. Sin embargo, siendo sincera, me causa desaliento algunas veces las palabras de familiares y aún hermanos de la iglesia, en un sentido, atacándome por estar soltera y cerca a 30 años de edad por la gracia de Dios. En ese sentido, ¿cómo enfrentar el desaliento por estar soltera en una sociedad que tacha a jóvenes mayores de 25 años de que el problema está en ellas por aún permanecer soltera, cuando particularmente mi anhelo, aún siendo pecadora, es glorificar a Dios y pedir sabiduría para identificar a hombres pecadores que aman al Señor y me pretenden? Esas palabras no solo me desalientan a menudo, sino que también colocan en mí la queja a Dios por no estar casada. Esa es una pregunta, una charla, un comentario, Bueno, yo creo que es una situación particular de alguien con una pregunta muy específica. Ella está soltera y aún en la iglesia prácticamente lo que hacen es que le suben la barra y eso aumenta su desaliento. Sí. Yo pienso, bueno, me va a encantar escuchar al Pastor Eduardo con eso, pero creo que ella expresa una realidad muy triste que no solamente está en la sociedad, tristemente aún dentro de las iglesias, y es esa presión. Eso se ve mucho más en América Latina que aquí en los Estados Unidos. Pero es un fallo teológico, en esencia, eso. No hay ningún versículo en la Biblia, ningún versículo que diga que Dios le promete que todo el mundo se va a casar. Eso no existe en la Biblia. Yo creo que es un error presionar a una persona sencillamente y enjuiciarla, pasar juicio, porque esté soltera a los 30 años, porque no conocemos la historia que Dios escribió. Yo creo que uno ora, uno tiene aspiraciones, uno desea, uno hace su esfuerzo. Hemos hablado en otros sitios mucho de eso, de noviazgo, de cómo... Pero en esencia, el fondo es, nosotros descansamos en un Dios que es soberano, que escribió nuestra historia. Una de las cosas más impresionantes es que nosotros no estamos escribiendo nuestra historia. Nuestra historia ya fue escrita. Dios escribió nuestra historia. Nosotros estamos descubriendo la historia que Dios escribió. Y Dios cumplirá su propósito en nuestra vida a pesar de nosotros. Yo creo que hay un fallo. Una cosa es que uno pueda decir a alguien, nos encantaría que encuentres un compañero, que lo que sea, porque es un deseo natural de todo ser humano. Pero de ahí pasar a un juicio que de hecho crea culpa, es no entender la soberanía de Dios en absoluto. Eso es una cosa diferente. Una persona, por ejemplo, que también nos pasa, los pastores me imagino de aquí han tenido eso. Hay personas que tienen expectativas. Ustedes saben, yo no sé de los otros países, pero los dominicanos, nosotros sabemos de eso. Yo recuerdo una joven que ella básicamente estaba esperando a Jesucristo chiquito para casarse. Y como usted entenderá, no había manera de que la muchacha, y hubo que sentarle y decirle, baja la expectativa, porque no es real lo que anda buscando. Eso es una cosa diferente, uno ayuda en esas cosas, hay algunos que son muy simples, otras cosas, pero de nuevo, nosotros nos movemos en base a decretos que un Dios soberano ejerce. Y de nuevo, el manual de la vida nuestra es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a descansar más en esa palabra. Pero yo creo que es un problema que como iglesia estamos enfrentando.
porque estamos poniendo peso injustamente, sin tener base bíblica para eso. Yo creo que algunos se casarán, otros no se casarán. Y yo creo que Dios es bueno y sabio en lo que permite en todo eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso para pasar juicio en cuanto a eso. Esa es mi respuesta. Sí, yo pienso igual que lo que dice el pastor Luis. Debemos ver al Dios soberano. Debemos entender que esta es la historia de la redención de Dios. Ese no es y yo debo ver qué Dios quiere que yo haga en esa historia. Luis decía que hay momentos en que muchas jóvenes y muchos hombres también solteros tienen muchas expectativas, que quieren a Jesucristo chiquito. Quizá hay muchas mujeres que están esperando a un hombre sumamente piadoso, que sea de un físico de Mister Universo y que esté entre los 10 hombres más millonarios del mundo. Hay que ver sus expectativas. Dice el pastor John MacArthur que uno, cuando le plantean algo, alguna situación, uno debe revisarse uno mismo, y en ese caso lo primero que uno debe hacer es ver cuáles son sus expectativas. Y si es una hermana que está en una iglesia, debe hablar con sus líderes, con sus pastores, explicarle de verdad su situación, que la ayuden a evaluarse. Y hay que orar por eso. Hay una doctrina que los puritanos mencionaban mucho, que es esperar en Dios. Yo debo hacer mi parte, debo esperar en Dios, y yo les recomendaría a esa hermana, como decimos nosotros, que se ponga donde el capitán la vea. ¿Cómo se explica eso? En el sentido de que no se aísle de los hermanos, ¿verdad? De los grupos de solteros, la interacción, la comunión con otros hermanos, porque eso es muy importante también. Ahora, me acuerdo de una charla de Luis Méndez que él decía que cómo se conocen muchas personas, que uno puede estar viajando a China y en el aeropuerto se encuentra con una persona y que resulta que se casa con esa persona. Dios en su soberanía es que mueve cada cosa, y esa hermana debe esperar en Dios también. Amén. 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 ¿Cómo podemos evitar que el desaliento nos lleve a una depresión? Técnicamente hablando, el desaliento se convierte en depresión cuando no se le da una respuesta bíblica, que es lo que hemos estudiado hoy. Todos los principios que hemos estudiado hoy son prescripciones bíblicas que usamos para evitar tener que caer ahí. Nosotros creemos de todas maneras que no todas las depresiones son iguales. Sería muy simplista poner todo al mismo nivel, y eso es algo por lo cual tenemos que ser cuidadosos. Pero la idea es, desde que empiece en uno a percibirse el efecto de ese drenaje de las fuerzas, de esa poco aliento y esperanza, necesitamos ir a Dios, necesitamos ir a la palabra, necesitamos llenarnos de Él. Dios puede fortalecer el alma. Déjenme decirles, señores, nosotros somos gente más complicado de lo que usualmente uno piensa. El ser humano es algo muy complicado. Nosotros estamos cableados por dentro, y cada cable de eso que hay por dentro, si usted piensa solamente en los circuitos eléctricos que hay en un cerebro, eso es una cosa impresionante. Los neurólogos, que son personas que se dedican solo al estudio de eso, eso es una ciencia. Súmele a eso toda la experiencia que usted tiene en su vida desde la niñez, desde toda la vergüenza que usted ha pasado, todos los rechazos que ha pasado, toda la dificultad. Todo eso se va acumulando. A veces uno es muy simple en creer que esto se trata de que hoy amanecí y mañana me duermo. No, hay muchas cosas en el ser humano que necesitan tratamiento, necesitan atención. Y yo creo que una de las cosas más hermosas en la vida de fe es que nosotros sabemos que Dios tiene respuesta para cada una de esas dificultades. Entonces, mi respuesta específica es: no sea simple con eso. Específicamente, no te aísles. Si Jesús, que era Dios y hombre, que nunca pecó, sintió necesidad de tener amigos a su lado, que velaran con él, que oraran con él,
Entonces, eso debe ser un buen indicativo para ti y para mí, de que la vida cristiana no es para llaneros solitarios. La vida cristiana no es para Rambo, que andan con un cuchillo en la boca, saltando montañas. No, hombre, la vida cristiana es para estar en comunidad y nos ofendemos, nos pedimos perdón. Eh, la santidad es un proyecto de comunidad. Nadie crece en santidad en una montaña solo para allá. Usted tiene que estar expuesto para crecer en santidad. Y una de las ventajas de estar en comunidad es que usted no tiene que batallar solo. Está demostrado científicamente que un gran factor en la depresión se llama soledad. Se llama esa independencia, ese individualismo. Y eso es lo primero que uno ataca. Eso es lo primero que debe hacer. Dios nos ha regalado a la mayoría de los que estamos aquí ser parte de una iglesia. Es una bendición muy grande, una comunidad de fe, una familia de la fe que puede orar por nosotros, que puede darnos seguimiento. Hay pastores. Una manera práctica de hacer esto es primero buscar ayuda en ese velar y orar y exponerte a la palabra. Es lo que se me ocurre. Así. No sé, Pastor Eduardo puede... No, muy bien, pastor. No, nada que opinar. Perfecto, dos más, dos más. Esta persona dice, tengo años en la fe y he tenido luchas férreas contra un área específica de pecado en mi vida y he rogado a Dios. Sin embargo, no veo avance. Mis fuerzas están drenadas y el desaliento me impera. ¿Cómo puedo enfocar correctamente esta situación? Esa pregunta la he recibido antes en otro escenario y ya es clásica. Esas preguntas muchas veces se responden con otras preguntas. ¿Saben que hay preguntas que se responden con preguntas? Una pregunta que a esa persona le haría es, él dice, tengo muchos años luchando con un área de pecado. ¿Has buscado ayuda? Porque sabes que hay lucha del pecado que no se trabajan solo. Yo no sé de dónde que nosotros sacamos la idea de que nosotros por nuestra cuenta vamos a resolver problemas de pecado en nuestra vida. Y volvemos al punto de la bendición de estar en comunidad. Saben, hermanos, que la mayoría de los problemas del pecado se facilitan en su trabajo cuando hay otras personas envueltas. Todos nosotros necesitamos gente en nuestra vida. El pastor Eduardo, nos conocemos en la intimidad, sabemos que todos nosotros nos necesitamos el uno al otro. Hay veces que él me tiene que aconsejar a mí y otras veces que yo tengo que aconsejar a él. Porque de nuevo, ninguno de nosotros es Jesucristo. Amén. Entonces, muchas veces estas preguntas tienen como base que han estado luchando solos. ¿Y quién te ha dicho a ti que, a ver, si tú haces lo mismo de la misma manera todos los días, ¿tú crees que vas a cambiar? Una de las cosas que inmediatamente yo en consejería hago es, ¿cómo has estado luchando? Porque la persona habla del tiempo en que ha estado luchando y que ya está desalentado. Pero la pregunta no es cuánto tiempo, la pregunta es cómo has luchado. ¿Qué elementos bíblicos tú has introducido en la ecuación? ¿Tienes seguimiento a esas luchas? ¿Hay alguien a quien tú das cuentas por los problemas de las altas y bajas? Porque quizás lo que Dios te está diciendo es que solo no puedes. Y usualmente ese es el caso. Ese es el caso. Pero a todo lo pertinente a la vida y a la piedad, Dios ha dado respuesta en su palabra. Oigan esto. Todo pecado encuentra salida cuando aplicamos la palabra adecuadamente. Dios sana. Dios llevó a Jesús a una cruz y lo crucificó en una cruz siendo inocente para hacer posible la santificación. La razón por la que el Espíritu Santo reside en nosotros es porque Jesús pagó. Y Dios nos ha dado su palabra más el Espíritu para que podamos combatir. Entonces lo primero es, chequea bien si estás luchando bien. No es tanto la cantidad, sino la calidad de la lucha. Y segundo, hay esperanza para ti. Si buscas ayuda, yo te aseguro que hay victoria, pero hay que luchar bien. Tal vez estás luchando en tus propias fuerzas. Y eso es lo que se me ocurre decir. Amén. Correcto. Bueno, la última.
Y esta es a nivel pastoral. Dice este pastor, muchas veces nos vemos expuestos en muchos momentos de nuestra vida ministerial, familiar y personal, ya que el común denominador de nosotros como pastores en la soledad es la soledad en medio del ministerio y la vida. Este desánimo nos puede llevar en situaciones como Elías a querer abandonar y no seguir más en el ministerio. ¿Qué ustedes le pueden recomendar a ese pastor? Bueno, yo pienso que, déjeme decir la parte mía, el pastor Eduardo dice, yo creo que todo pastor pasa por esa etapa, si somos honestos. Parte del crecimiento es difícil. El ministerio no es complicado ni difícil, es imposible. El ministerio es un llamado imposible. Solo Dios nos capacita para el ministerio. Y el problema más grande es esto. El que bendice es Dios. El que controla los resultados es Dios. Nosotros somos ficha en esta ecuación. Yo creo que lo he mencionado aquí. Yo me dedico mucho a consejería. Y yo le digo a la persona cuando está ahí en el salón, fulano, mira, vamos a orar. Porque oye bien, si Dios no viene, nos visita con su presencia, vamos a pasar vergüenza a todo el mundo aquí. Porque quien bendice es Dios. Entonces, esa agonía a veces que estamos de el esfuerzo humano que hacemos versus los resultados, nos desalienta a veces, nos desgasta. El ministerio es desgastante. Y yo creo que una de las cosas que un pastor aprende con los años es a navegar y de nuevo a, a estructurar el ministerio. Yo creo que en los pastores jóvenes, una de las dificultades más grandes es aprender a manejar la presión del ministerio. El ministerio es muy demandante y una de las cosas que Dios enseña a uno en sabiduría es poner límites a esas demandas. Porque en verdad llega un momento en que si no tenemos cuidado, estamos continuamente dando sin recibir y uno se gasta. Si usted solo da y da y da y no se llena, entonces no hay que ir a una universidad para usted saber lo que pasa. Y yo creo que esa es la tensión que muchas veces sucede. A veces también existe un problema ahora con las redes sociales y todo eso que no existía antes. Se llama el problema de la comparación. Yo veo aquella iglesia que tiene más miembros, está prosperando, ya te está bendiciendo, yo estoy aquí, no veo el mismo resultado. Entonces, otro problema que se añade. Yo creo que es sabio en ese sentido también buscar ayuda. Nosotros creemos que el ministerio requiere pluralidad de ancianos. Esa es una de nuestras convicciones. La razón de eso es precisamente esa. Cuando hay un equipo de pastores, la presión se puede distribuir. Nosotros creemos que es sano que lo más rápido que se pueda una iglesia deba tener pluralidad de ancianos. Porque los ancianos se cuidan el uno al otro. ¿Usted sabía que todo pastor debe ser una oveja? Una de las cosas que a mí me ha tocado cuando tengo que intervenir con líderes de una iglesia, yo le pregunto a cada pastor, ¿quién es tu pastor? Porque yo te aseguro que tú tienes que tener un pastor. Porque un pastor nos va a ayudar a nosotros los pastores a guardar ese balance que existe ahí. Entonces a veces también sucede que estamos demasiado por nuestra cuenta en muchos aspectos y no hay nadie velando por nuestras almas. Entonces, para ser un excelente pastor, usted tiene que ser una excelente oveja. Aún al día de hoy, yo siendo pastor, yo tengo pastores a los cuales me dan cuenta y me preguntan y me dicen, vamos a ver qué compromiso tú estás asumiendo. ¿Tú estás seguro que tú vas a poder tener todos esos compromisos sin descuidar tu salud espiritual? ¿Sabes qué? A esa petición que te están haciendo, dile que no. Eso es muy bueno. Eso ha sido muy bueno para mí. Yo tener autoridad sobre mí, porque eso cuida de mi salud. Entonces, todo eso en conjunto, obviamente, hay que elaborarlo. Uno de los problemas en este tipo de plataforma es que no tenemos las informaciones ni los detalles, entonces uno da aquí respuestas generales. Pero lo ideal sería que busque un pastor más maduro, así como el pastor Eduardo Saladín, que ya tiene muchos años. Esas canas que él tiene no son gratis, eso tiene su precio. Entonces son hombres probados en el ministerio ya, que han pasado por todo eso, que pueden guiar y decir, mira, creo que hay que balancear la carga,
está descuidando esto por aquí. Y eso es de mucha bendición para todos nosotros. Así que diga algo ahí, Pastor Eduardo. Pastor, no me dé tanto like. Yo solo añadiría a lo que usted dijo en el punto 4 de su charla. Debemos aceptar también nuestras limitaciones. Ni somos tan sabios, ni tan fuertes, ni tan valientes, ni tan grandes como pensamos. Somos vasos de barro, vasos que se rompen. Y la grandeza y el poder es de Dios. Entonces, en toda circunstancia, nosotros lo que debemos ver es la gracia de Dios obrando en nuestra vida, la gracia que nos dio salvación sin merecerla y el honor y la gracia que nos puso en el ministerio para servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Debemos aplicar todo lo que usted dice, pero también ver nuestras limitaciones y ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Como cada semana se quedan muchísimas preguntas, nosotros vamos a tener que empezar a hacer algunas cápsulas para poder responder. Ojalá, hermanos, si nos puedan enviar cada semana desde que vean el tema, que le llega generalmente entre lunes y martes las preguntas, porque mi deseo es poder hacerle todas las preguntas a los pastores, pero tenemos un tiempo limitado. Y de verdad que a veces uno se siente impotente de no poder responderla, pero enviándolo desde el principio de semana y así podemos organizarlas para poder hacerlas. Pastores, gracias a los dos. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver la semana que viene con ustedes. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga abundantemente. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones, hermanos. Dios los guarde.